Hola de nuevo. Bien, pues vamos al cuarto vídeo del temita. Vamos ahora a hacer algunas cuentecillas. Lo siento en el alma, pero es que las cuentas me fascinan. ¿Ok? Vamos a empezar. Bien, pues este vídeo está dedicado a las máquinas simples. Simple Machines. Las máquinas sencillas, creo que ya os suena además de tecnología. Por cierto, hay un ruidito de fondo que no me gusta nada. Eh, eso, que las máquinas simples, bueno, las máquinas en general, pues nos ayudan a hacer cosas. En particular, las máquinas simples, la característica principal que tienen es que o bien no tienen ninguna parte móvil o bien tienen muy poquitas, ¿vale? Simple machines are devices with no or very few moving parts that make work easier, ¿vale? La clave es que nos facilitan el trabajo. Bueno, ¿qué le pasa al micrófono? Esperad un momentito. Bien, ¿y eso de las máquinas para qué sirve? Bueno, pues aquí nada, que sigue el ruidito este, jolines. Eh, Fijaos aquí dos individuos, el típico musculito de gimnasio, está ahí alucinado con su propio cuerpo y dice, "Oh, I'm so strong". Y el otro pues está como un poquito, en fin, dice, jo, ¿no? Bien, pues eso que se suele decir de qué fuerte soy o aquel que fuerte es, pues no es correcto. En física, lo correcto sería decir, puedo aplicar mucha fuerza, ¿vale? O sea, que las fuerzas se aplican, no se tienen. Entonces, por muy musculitos que sea, pues puede que en algún momento necesite para determinada tarea mm, necesite ser capaz de aplicar, o sea, para hacer realizar tarea, puede ser necesario aplicar una fuerza muy grande. Entonces, este individuo que tiene poquita capacidad para aplicar fuerzas, la va a necesitar en muchas ocasiones. Este en menos, pero todos al final, en alguna ocasión, necesitamos ejercer fuerzas de más intensidad de la que somos capaces. Entonces, ahí están las máquinas, ¿vale? Entonces, las máquinas simples, como digo, son aquellas que tienen o ninguna parte móvil o muy poquitas. Hay unos 5 tipos. Aquí tenéis el listado de las 6 máquinas simples, de las que vamos a hacer problemillas solamente de dos, ¿vale? Screws, tornillos, ramps o inclined planes, las rampas, de estas vamos a hacer problemas. Pulleys, poleas, que no sé si habéis visto en tecnología, que hay de varios tipos. Wheels, ruedas. Gears, ruedas dentadas. Y levers, palancas. Recordáis que tienen un punto fijo y luego un punto de donde se aplica la fuerza y otro punto que es lo que se llama bueno, es la fuerza que tú tienes que superar, ¿vale? Bien, pues dependiendo de la posición relativa de estos 3 puntos, pues tenemos de primera clase, segunda clase y tercera clase. Ahí os he puesto un dibujito de primera clase, pues las tijeras, segunda clase el carrito y tercera pues unas pinzas, ¿vale? Pues vamos a hacer solamente de rampas y luego dentro de palancas vamos a hacer ejercicios de este tipo, vamos a hacer dos, ¿vale? Empezamos con la primera máquina simple que vamos a ver, las llamadas rampas o planos inclinados. Para que veamos la utilidad de estas maquinitas, eh, vamos a comparar las dos situaciones. Nosotros queremos llevar esta cajita desde esta posición hasta una cierta altura. Y tenemos dos opciones, o levantarla, lo que en español decimos en peso, ¿no? Lifting the box vertically, pasamos de esta posición a esta posición. Para ello tenemos que aplicar una fuerza para arriba, ¿no? Nos pondríamos a cogerla desde aquí abajo, meteríamos las manitas, la subiríamos hasta esta posición y tendríamos que recorrer una distancia h, ¿vale? Una altura h. La fuerza que necesitaríamos es justamente el peso del objeto, the object's weight, que lo representamos así, F igual a W. ¿Qué distancia tendríamos que recorrer mientras aplicamos esa fuerza? Pues esa altura h, ¿vale? Bien. ¿Qué ventaja ofrece el uso de una rampa? Si el individuo está empujando la cajita a lo largo de una rampa
recorre, no lo he puesto por cierto, una cierta distancia que voy a poner, pues D, va a ser la longitud esta, ¿vale? Bien, pues veis que en este caso la distancia que tiene que recorrer aplicando la fuerza es toda la longitud del plano inclinado hasta llegar a esta altura, ¿vale? Esa distancia D, que es mayor que la que tendría que recorrer si lo levanta en peso. Pero la fuerza aplicada, vamos a ver que es menor. La fuerza es, en este caso, si la subo empujando, la fuerza necesaria es más pequeñita que el peso. Voy a poner un esquemita de las distintas variables que aparecen en este tipo de situaciones y vamos a hacer varios problemillas. Bueno, pues aquí tenéis la relación que existe entre el peso de un objeto que deslizamos por una rampa, la altura de la rampa, esto, eh, la longitud de la rampa, que llamamos D, y la fuerza aplicada. Esa fuerza aplica, bueno, esta es la relación que se cumple si despejamos la F de aquí, fijaos, la D me la llevo aquí al denominador, ¿no? Y ahora el peso, weight, lo podemos sacar de la fracción y queda igual a esto. Bien, pues como veis que claramente la altura siempre es más chiquitita que esto, si h es más chico que d, cuando dividimos un número entre otro que es más grande, esa fracción siempre es más chica que que 1. Pensad, por ejemplo, pues no sé, 2 entre 4. ¿Eso cuánto es? 0,5. ¿Vale? Siempre que el numerador es más pequeñito que el denominador, eso es más chico que 1. Y si nosotros multiplicamos W, el peso, por un número que es más chico que 1, por esto, el resultado se hace más chico. O sea, por ejemplo, imaginaos que el peso fuese, pues no sé, pues 8, ¿no? Imaginaos que W vale 8. Si yo multiplico 8 por h partido por d, que es un número más chico que 1, ¿cuánto vale? 4. ¿Vale? Cuando un número lo multiplicamos por otro más pequeñito que 1, el resultado es más chiquitito que el número inicial. Bueno, pues borro esto. Entonces, debido a esto, como la fuerza es igual a W por esto y esto es más chico que W, quiere decir que la fuerza aplicada, la fuerza necesaria, la fuerza con la que tenemos que empujar la caja a lo largo de la rampa es más chiquitita que el peso. Pues genial, ¿no? Si ejercemos una fuerza más chiquitita, pues eso quiere decir que nuestros músculos se cansan menos, ¿vale? Si estoy mucho rato, si la distancia esta es muy larga, pues claro, acabaré con un poquito de dolor de espalda si me tengo que poner en esta posición. Pero de todas formas, los músculos pues se cansan menos. Pero es que además hay ciertos objetos para los que es absolutamente imposible levantarlos en peso. O sea, la fuerza que tenemos que ejercer, que es el peso del objeto, es imposible. Nosotros no tenemos capacidad, ¿vale? Entonces necesitamos obligatoriamente utilizar una máquina simple como por ejemplo el plano inclinado, ¿vale? Bueno, podemos comprobar que cuanto más chiquitito sea, perdón, cuanto más grande sea h y por lo tanto mayor sea el ángulo de inclinación de la rampa, cuanto mayor sea este angulito y cuanto mayor sea h, es decir, cuanto mayor sea esto, mayor será este producto y por lo tanto mayor será la fuerza necesaria, la fuerza que tendremos que aplicar a lo largo de la rampa, ¿vale? Aquí lo tenéis, the angle, el angulito de la rampa, ¿no? The steepness of the inclined plane, la inclinación del plano inclinado determines how much effort is needed to raise the weight, ¿vale? Determina cuánta fuerza tendremos que aplicar, se necesitará para levantar el peso. Y aquí tenéis de nuevo una construcción que ya hemos utilizado varias veces, ¿vale? Recordáis, the steeper the ramp, de nuevo aquí este sufijo, the more effort is required. Cuanto más inclinada esté la rampa o el plano inclinado, se requiere más esfuerzo. Cuanto más inclinada esté, mayor es la fuerza aplicada necesaria. ¿Vale? Vamos con el primer problema. Bien, aunque
Aunque en otro vídeo, como os cuento ahí, que lo he escrito primero, os comentaré exactamente qué es el peso y la diferencia con la masa, porque en el lenguaje cotidiano se utiliza mal el término peso y el término masa. Bien, pues para los problemillas vais a necesitar, como os cuento ahí, calcular una de las primeras cosas antes de meterle mano a un problemilla de plano inclinado. Lo primero que vais a tener que hacer es calcular el peso del objeto. Entonces, aunque todavía no os haya explicado qué es el peso, qué es la masa, vais a utilizar, como he dicho ahí, a modo de reglilla, ¿no? A modo de truco, la relación que existe entre masa y peso. Weight es la W, M la masa y G es la aceleración de la gravedad, que también lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Entonces, si en un problemita nos dan como dato la masa, por ejemplo 20 kilogramos, la G nunca la van a dar como dato porque es algo que vale siempre lo mismo. ¿Ok? Ya, de nuevo repito, ya sé que soy un poquito cansina, ya os explicaré qué significa, pero por ahora simplemente la G siempre vale lo mismo. La masa en cada problema pues tendrá un valor, la masa del objeto que estamos subiendo por el plano inclinado. Entonces lo primero que hay que hacer antes de aplicar la formulita del plano inclinado que dije en la pantalla anterior, esto parece un videojuego, es calcular a partir de la masa, calcular el peso, ¿vale? Simplemente utilizamos esta formulita y ya está. Y el peso está en Newton, porque es una fuerza más, como la fuerza que aplica el individuo. ¿Ok? Vale. Bien, ¿seguís ahí? ¿Sí? Vale, genial. Pues vamos al segundo tipo de máquinas simples, que son las palancas, levers en inglés. Hay varios tipos, hay tres clases de palanca, dependiendo de, como dije antes, de la posición relativa del punto fijo, que en español se llama fulcro, el punto en el que aplicamos la fuerza y el punto en el que se aplica lo que a veces se llama la carga, ¿vale? Entonces, quería empezar pues recordando una cita pues bastante conocida del gran Arquímedes, este individuo que vivió varios siglos antes de Cristo, 4 siglos antes de Cristo, y era, bueno, era un poquito de todo, todo lo que podía ser una persona en esa época, ¿no? Era filósofo, era matemático, era inventor, ¿vale? Bien, pues él se dio cuenta, como refleja esta imagen, que lo que actualmente llamamos haciendo palanca, ¿no? se podía levantar, se podían levantar objetos pesados, objetos que simplemente si los cogíamos en peso, bueno, era imposible cogerlos en peso más bien, ¿no? Porque eran muy pesados. O a lo mejor podíamos cogerlos en peso, pero nos costaría muchísimo trabajo. Entonces él, dándose de cuenta de que poniendo una barrita debajo del objeto y variando la distancia del objeto a nuestra mano, pues podía levantar pues casi cualquier cosa. Entonces se le ocurrió eh, esto y que dice aquí, dadme una palanca suficientemente, bueno, una barra, ¿no? O una palanca suficientemente grande y un punto de apoyo en el que apoyarme y entonces podré mover el mundo, ¿vale? Entonces ese dibujito refleja muy bien esa idea. O sea, fijaos qué cosa más buena. Algo tan simple como una barra, ¿no? Te permite levantar cosas muy pesadas, es mágico. Bien, bueno chicos, aquí he puesto varias fotitos de palancas que son del mismo tipo, son aquellas en las que la fuerza que se aplica y la fuerza que se genera están a ambos lados del punto fijo. Aquí, por ejemplo, tenéis la fotito que he puesto antes, este es el punto fijo, donde se coloca pues una piedra o algo así. A un lado está la fuerza aplicada y al otro lado, en este caso a la derecha, se coloca el objeto que queremos levantar. Cuando nosotros aplicamos aquí una fuerza, se genera otra fuerza aquí, ¿vale? Entonces el punto fijo está a ambos lados de los puntos de aplicación de la fuerza. Aquí es lo mismo, aquí lo que estamos tratando de levantar aplicando una fuerza con el destornillador es ¿cómo se llama esto? La tapita de la botella, que ya de esto haremos problemas, ¿vale? De las palancas usadas para levantar objetos. Y aquí tenemos cuando las palancas se utilizan pues para diversión, ¿no? Estos son los sube-bajas, seesaws, que habréis visto, estaréis cansados de verlo en los parques. Este es el punto fijo y a ambos lados se colocan dos personas, se sientan. Dependiendo de la relación de los pesos de los dos individuos,
se tienen que sentar pues para que esté en equilibrio o no en equilibrio, a igual distancia del punto fijo o a distinta distancia. Esto significa sube-baja, hemos dicho que lo llamáis sube-baja, ¿no? So, balanced significa en equilibrio. Este es el punto fijo, aquí hay una fuerza aplicada donde se sienta el papá y aquí está la otra fuerza aplicada, el peso del individuo. ¿Veis? Está en equilibrio cuando no se sientan a igual distancia del punto fijo las dos personas. No se pueden sentar, ya lo veremos en los problemas, a la misma distancia si pesan distinto. Aquí tenemos unbalanced seesaw, sube-baja no en equilibrio, porque pesan distinto y están a igual distancia. Y aquí os he puesto lo que se cumple. La fuerza que produces es mayor que la fuerza que aplicas. Esta es la fuerza que estás aplicando, la que ejerce el individuo aquí Arquímedes en este punto, y la fuerza que se produce en este punto y se utiliza para levantar el objeto. Aquí el mundo, aquí la tapita de, o la, como se diga, de la botella. Bueno, ya lo vemos en los problemitas. La ventaja mecánica, es decir, la relación entre la fuerza que producimos y la fuerza que se aplica, la ventaja mecánica de la palanca depende de la razón o el cociente de las longitudes de la palanca, bueno, de la barra, mejor dicho, a ambos lados. Es decir, dependiendo de la, de la distancia de cada, en el caso de este tipo de palancas, los sube baja, dependiendo de la relación que exista entre esta longitud, o sea, la distancia entre el punto de aplicación, o sea, perdón, la distancia del fulcro, punto de apoyo, a ambos, dependiendo de la relación de estas dos distancias, la relación entre las dos fuerzas, la aplicada y la producida, es distinta. Bueno, esto parece un rollo, lo vamos a ver más claro en los problemas. En los problemas de balancines, este es el esquema con el que tenéis que empezar. Tenemos, esta es la barra, bueno, se me ha olvidado poner la longitud, a ver dónde lo pongo, la longitud de la barra es de 1 más de 2. Bien, tenemos un punto fijo del sube-baja que tiene una base. Bien, la distancia bueno, del punto fijo al punto en el que se sienta una persona, eso se llama D1. La distancia del punto fijo al punto en el que se sienta la otra persona, que lo he llamado O2, se llama D2. Si sumo esta distancia y esta, tenemos la longitud total del balancín, ¿vale? Él es D1 más D2. Ahora, F1 y F2 son las fuerzas que se aplican en el punto O1 y O2 del sube-baja. ¿Y qué representan? Puesto que aquí se sienta una persona y aquí se sienta otra, ¿con qué fuerza, a qué fuerza está sometido este puntito de la barra? Al peso de la persona, ¿vale? Como el peso se dice en inglés weight, pues lo representamos con la letra W. Entonces F1 es una fuerza y lo representamos por lo tanto, recordáis que hemos dicho con una flechita que tiene dirección, el peso siempre es vertical y sentido hacia abajo. El peso de una persona siempre va así, dirección vertical, sentido hacia abajo. Pues F1 es el peso de la persona 1, ¿vale? Aquí he puesto solamente el módulo, por eso no le he puesto aquí la flechita. Y el peso de esa persona, recordáis que os he dicho que hasta que explique exactamente qué es el peso, la masa y demás, simplemente os aprendéis esa reglilla. El peso de una persona es su masa, que es el dato que se conoce en kilogramos. Por ejemplo, si alguien dice, yo peso 40 kilogramos, pues en realidad es su masa la que tiene un valor de 40 kilogramos. El peso es ese dato multiplicado por g, la aceleración de la gravedad. ¿Vale? Entonces, en los problemas tenéis que hacer siempre este dibujito y poner estos datos. Entonces, en un problema a lo mejor la incógnita es de 1, en otros es de 2, en otro es F1, ¿vale? Pero este es el esquema que tenéis que plantear siempre. Y ahora voy a poner el de la palanca usada para levantar objetos. O sea, no la palanca usada no como diversión, sino para levantar un objeto. Se me olvidó añadir que en los problemas, una vez que hagáis el dibujito y pongáis todo esto, tenéis que añadir esto,
la condición de equilibrio. O sea, si queremos que un sube-baja esté en equilibrio quiere decir que no empiece esto a girar, esto para abajo, sino que esté así, que esté, a ver, ¿cómo lo pongo? Que esté así. Tenemos, este es y este es el suelo. Si queremos que esté en esta posición, quieto, se tiene que cumplir esta condición. Eso es lo que nos van a pedir siempre. Alguna de estas cuatro incógnitas que nos van a pedir el valor que tiene que tener alguna de estas variables para que el sube-baja esté así. Esta es la posición de equilibrio, ¿vale? Ahora pongo el otro. Y aquí tenéis el esquema que tenéis que utilizar en los ejercicios en los que la palanca se utiliza para levantar un objeto. Bueno, es el mismo. La diferencia está en que, bueno, en un extremo de la barra no hay una persona sentada, sino que hay una persona que está empujando, está aplicando una fuerza. ¿Vale? Entonces aquí F1, no le he puesto la barrita porque aquí voy a poner la intensidad de la fuerza. F1 representa la fuerza que aplicas, the force you apply. Y en el otro extremo es donde se coloca el objeto que queremos levantar. Entonces, la fuerza que está actuando sobre este puntito es el peso del objeto, the object's weight, ¿vale? Que recordáis que se representaba por W, porque es weight en inglés, y es la masa del objeto por G. Y esta es la condición que tenéis que aplicar. Veis que es igual que la del sube-baja, seesaw, solo que la F2 es el peso del objeto. ¿Vale? Con esto ya tenéis suficiente para poder hacer los problemas. Adiós.